Esta es la predicación correspondiente al domingo 16 de julio de 2023 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. El pasaje de referencia para hoy es la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 11, versículos 1 al 30 y 32. En el pasaje de esta mañana, por fin el apóstol Pablo se propone abordar la pregunta que hemos aplazado 2 semanas y que formulamos como el propio Pablo la plantea en el versículo 1 del capítulo 11, como ¿ha rechazado Dios a su pueblo Israel? Judíos y gentiles, como vimos en el capítulo 3, somos pecadores por igual. Igualmente, judíos y gentiles somos salvos de la misma manera, es decir, por medio de la fe en el Mesías, como hemos visto en el capítulo 10. Pero ¿qué pasa si Israel rechaza al Mesías? Por eso la pregunta de Pablo es pertinente. ¿Ha rechazado Dios a su pueblo? ¿Realmente lo ha rechazado? ¿Es un rechazo definitivo? Eh, eh, ¿El pueblo de Israel ha dejado de ser el pueblo de Dios? Pablo, como cada pregunta que se hace en toda la carta, responde siempre con una inmediatez absoluta y de la misma manera, es de ninguna manera. Pablo no deja lugar a dudas, no deja una puerta abierta para pensar que Dios haya rechazado a Israel de ninguna manera. Y esto hay que decirlo claro y alto, porque a lo largo de la historia del pensamiento cristiano, en muchas ocasiones, se ha llegado a pensar que Dios no solo ha rechazado a su pueblo Israel, sino que lo ha reemplazado por la Iglesia. Sin embargo, esto no es lo que Pablo está diciendo, sino que mm, eh, Pablo lo que afirma es que, en primer lugar, que bueno, Dios no ha rechazado a Israel porque no todo Israel ha rechazado al Mesías. Y la prueba de ello es que el propio Pablo, que es judío de pura cepa, no hay más judío que Pablo, ha aceptado el propio Mesías. Por lo tanto, el propio Pablo es inovisible de que eh, eh, mm, los judíos no están en su totalidad rechazando al Mesías. Es lo que Pablo dice en la segunda parte del versículo 1. Pero también otros judíos, no solamente Pablo, han aceptado al Mesías, como vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento, de los Evangelios, porque hay que tener en cuenta que la mayoría de los cristianos de primera y segunda generación son judíos. Así que, de entrada, Dios no puede rechazar a su pueblo porque no todo su pueblo ha rechazado al Mesías. Esto de entrada. Y eso demuestra, como ya hemos dicho, que Dios no ha rechazado a Israel, versículo 2, sino que, por el contrario, ha reservado un remanente fiel dentro de su propio pueblo. De hecho, es lo que ha ocurrido no solo en ese momento en el que Pablo está hablando, en que hay muchos judíos que están aceptando a Jesús como Mesías, sino que es lo que ha ocurrido en el pasado a lo largo de la historia de Israel, en el que Dios ha reservado un remanente fiel. Por eso Pablo se retrotrae la narrativa de Elías contra Jezabel y los Baales. Y esta es la historia que encontramos en el primer libro de los Reyes, capítulos 18 y 19. El profeta Elías se enfrenta al poder del rey Acabe y de la reina Jezabel, que están gobernando en Israel en ese momento, y hay que recordar que ellos habían construido la legitimidad de su poder político a partir de la adoración al dios Baal. Y Elías se enfrenta a esa construcción política, denunciándola y desafiándola públicamente a partir de la fe en el Dios de Israel. Sin embargo, esto le ocasiona que ese poder político no se quede de brazos cruzados, que como cualquier otro poder político o poder, en términos genéricos, es desafiado, responda con
violencia, y eso es lo que ocurre. La vida de Elías se pone en juego, está en riesgo, así que no le queda otra que salir corriendo. Y corriendo, llega hasta Sinaí. Probablemente Elías lo que pretende cuando va a Sinaí es una renovación del pacto con Dios. Él piensa que ha quedado solo en Israel, como el único que sigue siendo fiel al pacto con Dios. Así que va a Sinaí, como ya lo estuvo anteriormente por Israel, y como ya Dios se mostró por medio de su presencia eh, en, um, en el Sinaí, y por medio de Moisés le dio a su pueblo la ley. Entonces, el Sinaí representa precisamente este lugar de renovación del pacto, y esto es lo que Elías va buscando, como si fuera un nuevo Moisés que va a volver a renovar el pacto con Dios. Y de esa forma, pues también espera salvar su vida, ¿no? Igual, tantas veces encontramos en los Salmos como el justo que es acusado injustamente va al templo a ser reivindicado por Dios como justo frente a aquellos que lo acusan, ¿no? De alguna forma, eh, eh, Elías va buscando también esta reivindicación por parte de Dios. Efectivamente se encuentra con el Señor, tiene diferentes experiencias con el Señor, pero en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 10, dice Elías, le responde a Dios diciendo que he sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y dice Elías, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Es decir, si finalmente eh, Elías, que supuestamente ha quedado solo, uh, eh, perece, le quitan la vida, pues entonces el pueblo de Israel dejará de existir, y por lo tanto el pacto de Dios fracasará, y por lo tanto sus promesas de bendición y salvación también fracasarán. Seguro que el apóstol Pablo se ha sentido en más de una ocasión como Elías. Probablemente se haya sentido en muchas ocasiones en esa soledad de Elías, cuando enfrentamos a un reto cuya enormidad nos supera. Lo normal es sentirnos solos, aislados, los únicos. No en vano, Pablo ha sido rechazado por su propia familia, por los suyos, por los iguales en la fe. Muchos, por no decir todos, le han rechazado. Y lo que es más importante, han rechazado al Mesías. Por tanto, es normal que Pablo pueda sentirse como Elías, en una sensación de soledad, eh, eh, casi como el único profeta, ¿no? Que, entre comillas, ¿no? Como Elías. Y esto, por supuesto, le causa dolor, le causa desazón, le causa a Pablo extenuación, deseando que comprendan, que sus correligionarios comprendan que Dios está cumpliendo sus promesas por medio de Jesús el Mesías. Los sentimientos de Pablo están encontrados. Así que está meditando en la narrativa de Elías para encontrar sentido a este rechazo de Israel. ¿Cómo es posible que Israel esté rechazando al Mesías? En el caso de Elías, Dios le encomendó a Elías que ungiera un nuevo rey para Siria, un nuevo rey de Israel. Israel y Siria están enfrentados en este momento. Un nuevo profeta, que va a ser Eliseo, que va a sustituir al propio Elías. Este va a ser eh, la función que le queda a Elías, ¿no? Ungir a dos reyes y un nuevo profeta. Pero sobre todo Dios muestra a Elías algo muy importante, y es que Elías no está solo, que ha reservado un remanente fiel. Versículo 19, primer libro de los Reyes,
Perdón, capítulo 19, versículo 18. Pero haré que queden en Israel 7.000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Tanto Dios está diciendo, no estás solo, hay un remanente que sigue fiel al pacto y que por lo tanto la promesa y el pacto van a continuar. Pablo hace la misma reflexión respecto a la situación que le toca a él vivir y en la que está involucrado el pueblo de Israel, que vemos en los versículos 2 al 4 de este capítulo 11. Como en aquel entonces Dios ha reservado un remanente fiel entre el pueblo de Israel, versículo 5. Lo significativo que es que este remanente, al igual que ocurrió en el tiempo de Elías, es fruto de la gracia de Dios. Hay un remanente debido a la gracia de Dios. No es la fidelidad de este remanente el que lo cualifica como tal, sino que es la gracia de Dios la que hace posible que este remanente siga siendo fiel a Dios, como hemos visto en todas esas semanas anteriores, recordando toda la narrativa de la Biblia. El que la promesa de Dios y el pacto continúen es fruto de la gracia de Dios. De manera que no son las obras de la ley, ya sea el sábado, la circuncisión, las leyes de pureza o cualquier otro aspecto de la ley, las que cualifican al remanente como un remanente fiel, sino que es la gracia de Dios. Es decir, el remanente no es fiel porque ha ganado su fidelidad por sí mismo en base a unas determinadas obras de la ley, sino por medio de la gracia de Dios. Versículo 6. Significa entonces que, ya que hay un remanente entre el pueblo de Israel, que el resto de Israel será rechazado por Dios y que será solamente ese remanente el que se salvará. El propio Pablo se vuelve a preguntar en Romanos capítulo 11, versículo 11, ¿acaso tropezaron de tal modo que cayesen del todo? Ese tropiezo, el Mesías ha convertido, como nos ha dicho anteriormente, los capítulos anteriores, en piedra de tropiezo para Israel. Pero ese tropiezo ha significado una caída completa para Israel. Y la respuesta típica de Pablo es de ninguna manera. Vuelve a aparecer esta respuesta, de ninguna manera. Incluso aunque un remanente fiel, suscitado por Dios por su gracia, el resto de Israel ha tropezado, pero eso no significa un tropiezo definitivo ni absoluto. Surge de nuevo un argumento que ya consideramos en semanas anteriores. El rechazo de Israel tiene el propósito de llevar a los gentiles, a los que no son judíos, a la salvación. Versículo 11. Y gracias a la salvación de los gentiles, provocar los celos de Israel para que Israel también alcance la salvación. Por lo tanto, hay una ida y vuelta en ese sentido, ¿no? Debido al rechazo de Israel, los gentiles se incorporan al pueblo de Dios y los judíos que ven que los gentiles se están incorporando al pueblo de Dios, sufre, excita los celos de Israel para que vuelva a Dios. Versículo 12. Incluso el propio Pablo, como ya hemos visto en los capítulos anteriores, estaría dispuesto a provocar a celos a Israel, versículo 13 y 14, si con eso fuera capaz de hacer que vuelvan a Dios. No obstante, él sabe que el propósito de Dios es la reconciliación y la restauración de su pueblo Israel. El propósito de Dios no es rechazar a Israel, sino el propósito de Dios es restaurar y reconciliar a su pueblo Israel, como reconciliar a toda la creación consigo mismo. Israel es excluido temporalmente para la reconciliación de toda la creación y su readmisión es comparable a la resurrección de entre los muertos, versículo 15. Este es un versículo muy significativo que quizás no somos capaces de entender bien si no tenemos en mente, como Pablo, toda la narrativa de la Biblia
y de forma especial la narrativa respecto y las promesas de Isaías respecto al siervo sufriente de Dios. Porque en cierto modo vemos cuando, acordáis que hemos visto la figura del siervo sufriente, todas esas narrativas de Isaías, como a veces el siervo parece que es Israel, otro parece que es una persona. Ya hemos explicado que es una persona que representa a Israel, pero aquí en este versículo 15, de alguna manera, con esto en mente, Pablo está invirtiendo, en cierto modo, la perspectiva. Israel es quien está sufriendo en este caso el rechazo, sufriendo por mor de toda la creación y habiendo tocado fondo en su rechazo al Mesías, vuelva a ser reivindicado cual una resurrección, como aquella visión de Ezequiel, el Valle de los Huesos Secos. Pues Israel resucita para la vida. Y esto es lo que está diciendo aquí Pablo en el versículo 15. Por lo tanto, y el papel de siervo sufriente lo está ejerciendo Israel en su conjunto. Israel sufre la inclusión como un medio de reconciliación de toda la creación para después experimentar la resurrección. Y no hay que olvidar que ese es el camino del Mesías. Por lo tanto, el Mesías y Israel están siempre muy intrincados, ¿no? Efectivamente, Dios está obrando por medio del Mesías, pero en este caso vemos que la perspectiva de Pablo está invirtiendo este papel en el sentido de ese rechazo de Israel tiene un propósito. El propósito de definitiva sea un medio que Dios usa para su completa restauración, como si se tratara de una resurrección. El remanente es como esos primeros frutos que se ofrecían como agradecimiento a Dios al inicio de la cosecha. Había la cosecha, ya los primeros frutos se ofrecían a Dios para agradecerle esa cosecha. Esos primeros frutos eran santos, que significa que estaban apartados para Dios. Santidad no significa otra cosa que simplemente estar apartado para Dios. Significa eso, que si los primeros frutos son apartados para Dios, el resto de la cosecha pues también son santos, porque es santa, porque experimenta esa bendición de Dios. De igual manera, el remanente son esos primeros frutos que están apartados para Dios, pero toda la cosecha, es decir, todo Israel también será para Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo en el versículo 16. Y Pablo reitera su argumentación a partir de otra metáfora. La metáfora del olivo y la del acebuche o el olivo silvestre. Está el olivo cultivado y el olivo que crece silvestre. Israel es el olivo cultivado por Dios y el acebuche es la iglesia. De ese olivo, que es Israel, Dios ha cortado algunas ramas y en su lugar ha injertado ramas de acebuche. Versículo 17. Así que la iglesia no puede mostrarse orgullosa contra el olivo, porque en cualquier caso el olivo es el que sustenta a las ramas injertadas de acebuche. Versículo 18. El riesgo que surge es pensar que, porque algunas ramas del olivo han sido cortadas, entonces todo el árbol es desechado. O porque algunas ramas del olivo han sido cortadas para injertar las ramas de acebuche, entonces esas ramas cortadas han sido totalmente desechadas. Versículo 19. Pero Pablo dice que ya que las ramas de olivo fueron cortadas por su incredulidad, lo mismo puede ocurrir a las ramas injertadas de acebuche. Y esta es una advertencia muy clara para que la Iglesia no sea orgullosa respecto de Israel. No se crea que ha sustituido y reemplazado a Israel. No se crea
que Israel ha sido desechado por completo. El tronco sigue siendo Israel. Hay ramas que siguen siendo Israel y hay otras muchas ramas que han sido injertadas, que son las ramas de acebuche, la iglesia. Por lo tanto, no puede haber un orgullo por ninguna de las dos partes. Incluso las ramas cortadas de olivo serán nuevamente injertadas si no permanecen en la incredulidad. De hecho, si las ramas de acebuches han sido injertadas contra la propia naturaleza del olivo, entonces, con más razón, las propias ramas naturales del olivo serán injertadas por Dios. Esto es lo que dice Pablo en los versículos 23 y 24. De igual manera que Israel no tenía condición de superioridad ni de exclusividad respecto a los gentiles, tampoco la Iglesia tiene ninguna condición de superioridad ni de exclusividad respecto a Israel. Estamos en igualdad de condiciones respecto del pecado, respecto de la salvación y respecto de la condición de ser pueblo de Dios. Y Pablo califica de misterio que este sea el plan de Dios para la salvación de toda su creación. El formar una única familia a partir de Abraham en la que los gentiles también tendrían cabida. Así que la iglesia no debe ser arrogante, dice Pablo, porque la negativa de Israel al Mesías es el medio por el que los gentiles vienen a formar parte del pueblo de Dios, versículo 25. Así que Israel, en cuanto al rechazo del Mesías, se opone al plan de Dios, pero en cuanto a la promesa, es amado por Dios, versículo 28. Así que ya este versículo 28, este único versículo, debería haber sido suficiente para desmontar cualquier atisbo de antisemitismo del pensamiento cristiano. Es cierto, dice Pablo, que Israel, en cuanto a su rechazo al Mesías, se opone al plan de Dios, pero eso no significa que Dios lo haya rechazado, porque en cuanto a la promesa, es amado por Dios. Los judíos son amados por Dios en cuanto a la promesa. Pero el versículo 29 todavía es más claro y más definitivo. Dice el versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocable es el don y el llamamiento de Dios. Así que el llamamiento de Dios hacia su pueblo Israel es irrenunciable y el pacto y las promesas son irrevocables. Así que Dios no quiere ni puede rechazar a su pueblo Israel. Israel no ha sido rechazado por Dios y mucho menos ha sido reemplazado por la Iglesia. La condición de Israel como pueblo de Dios es inalienable. Israel no pierde en ningún caso y bajo ninguna circunstancia el llamamiento de ser pueblo de Dios. Ahora, el pueblo de Dios con la inclusión de los gentiles es Israel más la Iglesia. La Iglesia, por tanto, no puede apelar a ningún grado de exclusividad, como tampoco Israel puede ostentar ningún grado de exclusividad en su condición de ser pueblo de Dios, como ya Pablo nos lo viene hablando desde el capítulo 2 y 3 de la propia carta a los romanos. No hay ningún grado de exclusividad por parte del pueblo de Israel, pero tampoco de la Iglesia. Al igual que los gentiles, que en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado la misericordia de Dios, los judíos en otro tiempo fueron obedientes a Dios, ahora son desobedientes porque han rechazado al Mesías, pero con el propósito de que los gentiles alcancen esta obediencia, y esa obediencia de los gentiles supone que los judíos alcancen nuevamente la misericordia de Dios. Versículos 30 al 31. En definitiva, tanto Israel como la Iglesia han sido desobedientes a Dios. Y Dios tiene misericordia tanto de unos como de otros. Versículo 32.
esta argumentación de que el pueblo de Israel, porque ha sido infiel, ha sido rechazado por Dios y, por tanto, ha sido reemplazado por la Iglesia, y la Iglesia es ahora el pueblo de Dios, es completamente errónea. Tanto judíos como gentiles, tanto Israel como la Iglesia, han sido fieles, pero también infieles por igual a Dios. Así que fijaos que este pasaje, en el capítulo 11, termina como el capítulo 10, con la palabra que predomina en el Evangelio, es decir, la palabra de gracia y de misericordia. Si el capítulo 10 terminaba con los brazos de Dios extendidos hacia su pueblo, a pesar de la infidelidad de su pueblo, ahora la misericordia y la gracia de Dios se extiende tanto a gentiles como a judíos que han sido desobedientes por igual a Dios. Como hemos visto en Romanos 9, 10 y 11, el único pueblo de Dios es Israel más la Iglesia. No hay dos pueblos. No hay un pueblo que sea desechado para ser reemplazado por otro, sino que hay un único pueblo de Dios. Es más, el pueblo de Dios, que es Israel, ha sido ampliado por medio de la inclusión de los gentiles. Por tanto, ahora el pueblo de Dios se compone tanto de Israel como de la Iglesia, unidos por medio de la fe común en el Mesías. La familia de Abraham es ahora la familia del Mesías. De esta manera, Dios ha cumplido sus promesas y terminará de darles cumplimiento. Por tanto, la Iglesia no solo es el pueblo de Dios, sino que la Iglesia es el pueblo de Dios como Israel. Eso quiere decir que la Iglesia recibe la herencia de las promesas de Dios hechas a Israel, pero también que las advertencias hechas a Israel, como vimos en Deuteronomio 28 al 30 la semana pasada, acerca de su infidelidad, también son para la Iglesia. La Iglesia participa tanto de las bendiciones como de las maldiciones de Israel, de las promesas como de las consecuencias negativas de su propia infidelidad, como Israel. Y esa concepción de que la Iglesia no tiene pecado, como dice la teología católica, es desacertada por ello, porque la Iglesia participa como pueblo de Dios, como Israel, participa también tanto de una cosa como de la otra. Por lo tanto, la Iglesia no puede decirse que no tenga pecado o que no sea infiel, igual que Israel lo ha sido. La Iglesia, como el creyente, es justa y pecadora al mismo tiempo. Pero esa concepción, también esa otra concepción que encontramos en muchas teologías protestantes y evangélicas, que piensan que una iglesia cristiana, X la que sea, que no ha sido fiel, es desechada por Dios. Es decir, la teología católica piensa que la iglesia no puede caer, no puede ser pecadora, no puede ser infiel a Dios. Y hemos visto que esto es una concepción desacertada. Pero la idea protestante y evangélica de que una iglesia determinada que muestra signos de infidelidad es prueba de que Dios la ha desechado, también es insatisfactoria, porque Dios en su gracia puede haber reservado un remanente fiel. Por lo tanto, la Iglesia a lo largo de su historia, aunque haya mostrado signos importantes de infidelidad a Dios o de apartarse del pacto con Dios, no significa que haya sido desechada por Dios,
porque Dios en su gracia en cada momento ha reservado y puede haber reservado un remanente fiel. Por tanto, esta concepción de la Iglesia como Israel nos advierte contra el triunfalismo católico y de muchas iglesias cristianas de que Israel cayó y fue infiel y fue rechazado por Dios, pero la Iglesia no, porque la historia muestra algo muy diferente, o que una iglesia que muestra signos de infidelidad implica que ha sido desechado por Dios y que hay que empezar de nuevo, como piensan tantos evangélicos y tantos protestantes. Esto nos lleva al sectarismo de tener que salir de una iglesia para empezar presuntamente una nueva comunidad pura, realmente fiel a Dios. Pero claro, esto es el cuento de nunca acabar. Es una tarea absolutamente interminable, porque toda comunidad que empieza como puro y empieza como fiel, supuestamente, a Dios, acaba mostrando signos de infidelidad en algún momento de su historia, si tiene la suficiente continuidad en el tiempo. Así que esa mentalidad nos lleva a una tarea interminable y que ha ocasionado que la separación y la creación de multitud de comunidades y grupos diferentes en el espacio protestante evangélico. Y esto es una tarea que está destinada necesariamente al fracaso. Por lo tanto, ni el triunfalismo de pensar que la Iglesia no pueda pecar o que no pueda mostrarse infiel a Dios, ni tampoco la incertidumbre de pensar que hay que estar constantemente empezando de nuevo porque la Iglesia muestra signo de pecado o de infidelidad a Dios. La Iglesia, como pueblo de Dios, como Israel, nos evita tanto el triunfalismo como el sectarismo teológico, pero además también nos permite distanciarnos de la arbitrariedad del dispensacionalismo, en el que se piensa que Israel y la Iglesia cumplen papeles y dispensaciones diferentes. Y entonces digamos, no, esto pertenece a Israel, estas promesas son para Israel, esto es para la Iglesia, esto tal, esto cual, toda esta distinción que establece como dos pactos, dispensaciones distintas, pueblos distintos, etcétera, etcétera. Nada de esto tiene sentido si la Iglesia, pueblo de Dios como Israel, lee narrativa y canónicamente y por tanto unitaria y en continuidad, unitariamente y en continuidad, Antiguo y Nuevo Testamento. Muchos de los problemas de conciliación en el Antiguo y Nuevo Testamento parten de ahí, de esa concepción binaria, de esa separación entre Israel y la Iglesia. Por lo tanto, la Iglesia como pueblo de Dios debe leer canónica y narrativamente y unitariamente y en continuidad toda la Biblia y por tanto entender que Israel es el pueblo de Dios, que no ha sido rechazado por Dios, que los gentiles, la Iglesia ha sido incorporada al pueblo de Dios y por lo tanto la Iglesia es el pueblo de Dios como Israel. Tanto bendiciones, promesas de Dios, somos herederos en pleno derecho, como dice el apóstol Pablo, pero también estamos expuestos a las mismas advertencias y las mismas consecuencias derivadas de la infidelidad a Dios. Pero lo que es más importante de todo, que como pueblo de Dios también hemos recibido la misma vocación que Dios da a Israel, es decir, ser luz a las naciones para testimonio de quién es Dios y cuál es su propósito de salvación para toda su creación. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, vosotros ahora sois la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, ahora vosotros sois la luz del mundo. Por lo tanto, ese es el llamamiento que tenía, esa vocación que tenía Israel, también ahora forma parte de la Iglesia como el pueblo de Dios. Y a eso somos llamados, a ser testimonio de quién es Dios, el Dios que se nos revela en la narrativa de la Biblia y de cuál es su propósito de salvación para toda su creación y encarnar socialmente esta realidad como pueblo de Dios es la vocación
que debemos que debemos encarar con la esperanza de que Dios termine por consumar todas sus promesas para toda su creación. Que así sea.